¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que estés sintonizando con nosotros nuestro servicio en línea para seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Coronavirus y todo, nada debe impedir que nos acerquemos al Señor en oración y que sigamos estudiando su palabra con diligencia. Así que, pues, desde casita, aunque estés atrás de una computadora o atrás del teléfono celular o aunque estemos lejos físicamente, en realidad estamos unidos en un mismo corazón, en un mismo espíritu, y por supuesto tenemos que disponer nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para verdaderamente adorar al Señor juntos y aprender de su palabra. Hoy vamos a estudiar la última parte del capítulo 2 de Juan, así que si ya tienes tu Biblia lista, acompáñame a leerlo, Juan capítulo 2, y vamos a leer del versículo 23 al 25. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de usar la tecnología para estar enlazados en medio de este periodo de encierro que tenemos por causa del coronavirus. Gracias, Dios, porque a pesar de todo, tú sigues hablándonos por medio de tu palabra y sigues uniéndonos como tu cuerpo y como tu pueblo. Te pedimos esta mañana que acortes los días de este distanciamiento y de esta distancia social que nos ha pedido nuestro gobierno y que de alguna manera, Señor, podamos volver a congregarnos y a reunirnos en un mismo corazón para aprender más de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues la semana pasada aprendimos muchas cosas. Aprendimos que el Señor Jesús entró al templo y que echó fuera todos estos animales que estaban ahí en el patio del templo, echó fuera a los cambistas, echó fuera a la gente que estaba comerciando ahí, y vimos una muestra de lo que es el celo del Señor, el celo de Cristo por las cosas de Dios, porque la casa de Dios no fuese una casa de mercaderes, sino un lugar de adoración. Fue muy interesante porque algunos de los jóvenes se acercaron conmigo, me platicaron que el mensaje había tenido un impacto en sus vidas de una manera muy especial. Uno de ellos me dijo incluso que él se había determinado a no volver a ver películas que denigraran la gloria de Dios o películas en las que se burlan de Dios o de las cosas santas. Como hermano en Cristo yo me sentí bien orgulloso de este joven y de verdad que muy alentado de saber que pues tiene el deseo de honrar la palabra de Dios y de tener un celo mayor por el Espíritu Santo y las cosas de nuestro Señor. Pero de la misma manera, todos nosotros debemos tener un celo genuino por las cosas de Dios. Debemos sentirnos profundamente indignados cuando hay cosas que atacan la santidad de Dios o cuando algo se mofa de nuestro Señor o hace una representación indigna de las cosas celestiales. Luego del recuento de Juan acerca de Cristo limpiando el templo, nos dice el apóstol que durante la fiesta mucha gente creyó en el Señor porque habían visto las señales que hacía. Sin embargo, es pronto para explicarnos que el Señor no se confiaba de ellos, ya que conocía a todos. Incluso dice que Jesús sabía lo que hay en el hombre. Esto es algo bien interesante, una declaración muy poderosa, no nada más acerca de lo que Jesús sabe, sino es una declaración acerca de la deidad de Jesús. Porque nadie más que Dios puede saber lo que estamos pensando y lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Nadie sabe lo que hay en tu mente. ¿Sabías eso? Solamente Dios puede saberlo. Y es algo fascinante, porque ni Satanás ni sus demonios pueden saber qué es lo que estás pensando. Ellos pueden ver lo que haces, ellos pueden escuchar lo que dices, pueden estar al pendiente de las cosas que suceden en tu vida, en tu familia o incluso a lo largo de la historia. Pero absolutamente no pueden saber lo que estás pensando, lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente. Algunas veces pueden influenciarte
a que pienses algo y luego pueden decirte, estás pensando esto, que es lo que hacen algunos adivinos, algunos brujos, algunas de las personas que practican el ocultismo, la adivinación, todo este tipo de cosas que están al servicio de Satanás, pero en realidad no pueden saber lo que piensas, no pueden saber los secretos más profundos y más ocultos de tu corazón. Pero ¿sabes algo? Jesús sí lo sabe, Cristo sabe. Y uno de los versículos que en lo personal me encantan acerca de esto es el que encontramos en Marcos capítulo 2, cuando Jesús le dice a un paralítico, yo no sé si te acuerdas de esta historia, abren el techo y los amigos descienden al paralítico para que Jesús lo pueda sanar, y el Señor Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y cuando tú lees la historia en Marcos capítulo 2, después de que hacen este agujero en el techo, el versículo 6 dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Me encanta esto. Porque Marcos claramente nos está diciendo que estos fariseos cavilaban en sus corazones y luego nos dice que Jesús sabía en su espíritu lo que ellos estaban cavilando dentro de sí mismos. Y esto nos deja claros, no nada más que Jesús tiene la omnisciencia de Dios, es decir, que todo lo sabe, sino que además enfatiza que solamente Dios puede perdonar los pecados. Y es Jesús quien le perdona los pecados. De modo que tú y yo tenemos que llegar a la conclusión natural, Jesús es Dios. Es omnisciente como Dios, puede perdonar los pecados y además los sana. ¡Wow! ¡Qué tremenda historia! Pero lo más increíble de esto, hermanos, es que ni siquiera así creyeron algunos de los que estaban ahí. Ahora, a mí me llama mucho la atención el pasaje de Juan que estamos estudiando, que nos dice que muchos creyeron en él porque vieron las cosas que Jesús hacía, pero que Jesús no se fiaba de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Hacían como que creían a medias, creían de una manera parcial, o podemos creer en Jesús, pero al mismo tiempo no creer. ¿O cómo está la cosa? Si tú sigues leyendo más adelante en Juan, vas a encontrarte un episodio en donde otro grupo de personas también habían creído, pero habían creído solamente por lo que podían obtener a cambio de su fe. Parece, por lo que Jesús les dice, que ese tipo de fe no es suficiente. Es un tipo de fe que convencería que en realidad solamente estamos siguiéndole a Él por lo que obtenemos de Él, pero no con una dependencia total en Cristo. Es un tipo de fe comercial. Te sigo por lo que me das, te sigo por lo que puedo obtener a cambio. Creo en Jesús mientras me convenga, pero hasta ahí, no más allá. Te hablo de aquella vez en la que el Señor multiplicó los panes y los peces, le dio de comer a miles de personas en una sola tarde. Y al día siguiente la gente mueve cielo, mar y tierra para averiguar en dónde está Jesús, logran llegar hasta el lugar en donde el Señor estaba. Y cuando el Señor llega, les dice algo tremendo. En Juan capítulo 6, verso 26, responde Jesús y les dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Y conforme nuestro Señor les explica que deben ser creyentes de a de veras,
Que cuando venimos al Señor tenemos que hacer la obra de Dios y buscar honrar a Dios y exaltar a Dios con todo nuestro ser, y que si lo hacemos así, Él nos resucitará en el día postrero. La gente, escuchando al Señor, empiezan a discutir acerca de lo que oyen y terminan diciendo: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y mejor se dieron la vuelta y mejor se volvieron a casa. Estuvo tan dramático que el Señor Jesús voltea con sus 12 discípulos y les pregunta a ellos: bueno, ¿ustedes que también se quieren ir? Fue algo tremendo. Pero, ¿sabes? Es la misma situación en la actualidad. Es la misma situación con cientos y miles de personas que se creen creyentes en realidad y andan más bien como Judas. Andaba con el grupo, andaba con la bola. ¿Hasta cuándo? Hasta que las cosas ya no salen como ellos quieren, y entonces sí, vamos a darnos la vuelta y a seguir nuestro camino. Es algo muy triste. Mira, yo conozco una persona que su mamá lo llevaba desde niño a la iglesia, iba todos los domingos, participaba en el grupo de jóvenes, en el grupo de adolescentes. Recuerdo en una ocasión tuvieron una pastorela muy bonita, una obra de teatro increíble que hicieron, la presentaron en diferentes foros de la ciudad, la llevaron incluso a diferentes ciudades del estado. Y como adolescente, como niño adolescente, este jovencito participó y estuvo yendo a la iglesia durante muchos años, pero en algún tiempo, cuando llega la juventud, deja la iglesia y deja los caminos de Dios y empieza a caminar lejos de los caminos de Dios. El día de hoy, cuando me toca conversar con él, he escuchado decir que él es cristiano. Dice: yo no leo la Biblia, pero yo soy cristiano. No se congrega en ninguna iglesia, pero él se dice cristiano. Y de alguna manera, él ha llegado a pensar que puede ser cristiano sin necesidad de la palabra de Dios. Él ha llegado a pensar que puede ser cristiano sin creer necesariamente todas las cosas que Jesús dijo o hizo. O te puedo platicar otra ocasión, la ocasión que acompañaba a un pastor cristiano de una de las iglesias más grandes de la ciudad. Llega a la gasolinera, se estaciona, rellena su tanque de gasolina, y al terminar de llenar el tanque le dice al despachador en la bomba: oye, por favor, ¿me puedes dar 3 notas en blanco? Para él después rellenar la cantidad y justificar los gastos. Yo estaba ahí sentado junto a él. Y le puedes tú decir algo a este pastor y le puedes decir: oye, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vas a hacer este tipo de cosas? Ay, ¿qué tiene? No seas tan santurrón. Todo el mundo lo hace. Exacto. El mundo lo hace, pero no nosotros. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo y no tenemos por qué repetir las cosas que el mundo, sino hacer las cosas del reino de los cielos, las cosas que Dios nos pide que hagamos. No todos los que dicen creer en verdad son discípulos de Cristo. No todos los que creen que son salvos. De hecho, la Biblia nos dice que los demonios creen y tiemblan, pero no por eso son salvos. La Biblia también nos dice que Dios determinó no salvar a esos ángeles caídos. Pero hermano, la fe salvadora, la fe que transforma nuestros corazones, es la fe que descansa verdaderamente en la vida y en la obra de Cristo Jesús, y que comprende que no importa lo que puedas obtener a cambio. No importa lo que ganes, sino lo que importa es el amor y es la gracia de Dios, que han sido suficientes para acercarnos al Padre y reconciliarnos con Él. Y por eso es que quieres honrarlo, por eso es que quieres obedecerlo con todo tu corazón, si en verdad le conoces. Déjame decirte que la fe siempre tiene que ir seguida de obediencia. Una fe sin obediencia no es fe. La fe va siempre acompañada de la obediencia. No puedes decir que eres un seguidor de Cristo si no haces lo que Él te dice. Quiero que escuches este pasaje en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3. Mira lo que nos dice. 1 de Juan capítulo 2, verso 3. Dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice:
yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. De manera que si verdaderamente dices conocer a Jesús, es algo que se tiene que notar en tu vida diaria, en tu interacción cotidiana. En una ocasión el Señor Jesús estaba platicando con sus seguidores. De hecho fue al final del maravilloso Sermón del Monte. Y mientras conversaba con ellos, estaban todos reunidos escuchándole. Y les dice, tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado porque entre ustedes va a haber muchos lobos rapaces, que van a venir vestidos con pieles de oveja y que van a parecer que son creyentes, pero ustedes deben tener cuidado de todos estos lobos insensibles, destructores, tremendos. Y conforme el Señor les explicaba estas cosas, pues la gente como que estaba en espera de que el Señor les diga, bueno, ok, vamos a tener cuidado, pero ¿cómo podemos reconocer a esos lobos rapaces? ¿Cómo podemos reconocer a aquellos que están disfrazados de ovejas, pero que en realidad no pertenecen al rebaño? Y el Señor Jesús les da la famosa frase, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque tiene que haber fruto en tu vida. Si en verdad estás conectado a la vid, tiene que haber fruto en tu vida. Si en realidad estás en comunión con Cristo, si has sido transformado por su Espíritu Santo, si la presencia de Dios mora en tu corazón, no puedes ser la misma persona. Es imposible. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un fruto. Mira, yo no sé mucho de botánica, pero sí sé que cuando veo un árbol lleno de mangos, sé que ese árbol es un árbol de mango. ¿Por qué? Porque tiene mangos colgando en cada una de sus ramas. ¿Cuál es el fruto de tu vida? Hazte esa pregunta. ¿Pueden tus vecinos, pueden tus familiares ver la influencia de Cristo en tu vida? En tu manera de responder, en tu manera de actuar, en tu manera de vivir la vida que Dios te da. O cada que tienes una interacción con otras personas, lo único que destilas es bilis y azufre. ¿Cuál es el fruto que todos aquellos a tu alrededor pueden ver en tu vida? Mira, al final de la explicación de los frutos, el Señor les dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No puedes hacer la voluntad de Dios si sigues de cabezón queriendo hacer las cosas siempre a tu manera y que se amuele el que se amuele, aquí mis chicharrones truenan. No puedes hacerlo, así no se puede. Tienes que comenzar por reconocer que tu propia voluntad solo te ha metido en aprietos. Tienes que comenzar por reconocer que hacer las cosas a tu manera no ha dado un buen resultado ni ha dado un buen fruto. Tienes que empezar por una rendición total al Señor. Eso quiere decir que te das por vencido. Que Señor, me rindo, yo no puedo más. Que renuncias a tu derecho. A veces somos buenísimos para reclamar nuestro derecho. No. Por eso nos peleamos con todo el mundo. Porque no me dio el respeto que yo merecía, porque me quitó lo que era mío, porque no me pagó lo que se me debía, porque es mi derecho. Y nuestro derecho, nuestro sentido de me deben, nos mete en tantos problemas. Pero cuando te das cuenta que todos los seres humanos en realidad somos reos encadenados al pecado, que estamos realizando trabajos forzosos todos los días de nuestra vida hasta el día que seamos llevados a la horca, y que en realidad, como esclavos del pecado y de la muerte, en realidad no tenemos ningún derecho.
cuando la cortina de humo se disipa por la luz impresionante y radiante de Jesucristo, entonces te das cuenta que en realidad no hay otro camino. No hay mayor oportunidad que entregarnos en las manos de nuestro Señor. De manera que lo primero que tenemos que hacer es rendirnos completamente ante Dios. Pero no por lo que podamos obtener a cambio, como el náufrago no se sujeta a la cuerda del transatlántico a ver si tienen tortas de jamón, si no me dejo ir. No, nos sujetamos verdaderamente porque si no estaríamos perdidos. Pero déjame decirte algo que me alienta mucho del pasaje de Juan que estamos estudiando. Aun cuando Juan lo escribe en negativo, diciendo que Jesús no se fiaba de ellos, obviamente fueron esos mismos cuates los que al final lo llevaron a la cruz y lo crucificaron, pero lo que dice también para mí es de mucho aliento, porque dice que Jesús conoce a todos, que no necesita que nadie le dé testimonio de lo que hay en el hombre. Él sabe cuando tú vas en serio y cuando no. Él conoce, pero si eres un verdadero creyente, quiere decir que Él también sabe que vas en serio. Y Él también sabe y conoce los retos que tú tienes que enfrentar. Él sabe que le amas y Él sabe que quieres vivir el resto de tus días para Él, ¿o no? Y a mí me alienta el pensar que, así como mi esposa me recuerda aquellas cosas que a veces se me pasan, o cuando se me está pasando la mano con alguno de mis hijos, de la misma manera, mi Señor sabe las cosas que debo de traer delante de Él y por las que necesito su ayuda en todo nuestro proceso de santidad, de santificación. Quiere decir que el Señor conoce tus luchas. Quiere decir que el Señor conoce tus debilidades. Quiere decir que el Señor conoce tus temores. Yo no sé cuántos de ustedes se han montado a la montaña rusa de los medios con todo esto del coronavirus y viven lavándose las manos cada 15 minutos. No está mal que lo hagas, de hecho síguelo haciendo, pero lo que sí está mal es que vivamos atemorizados, que vivamos con terror. Dios sabe, Cristo sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que podemos sobrellevar tú y yo, Él sabe. Tú y yo necesitamos vivir confiados en Él. En segundo lugar, si es que en verdad vamos a tener una fe obediente, tenemos que conocer su palabra, tenemos que conocer su voluntad, y eso solamente va a ocurrir cuando venimos a Él en el estudio cuidadoso y diligente de su palabra. Mira, hace unos 5 meses nos prestaron una casa en Vancouver durante una semana porque nuestros amigos se fueron de vacaciones y nos dijeron quédense aquí en casa estos días, ustedes no se preocupen, lo cual fue una bendición, no tuvimos que pagar hotel ni mucho menos, pero antes de que ellos se fueran yo recuerdo que les pregunté ¿cuáles son las reglas de la casa? ¿Cómo se hacen las cosas aquí en su casa? Y nos empezaron a explicar todo, especialmente todo el asunto de la basura, porque allá las cosas son muy diferentes. En Canadá tienen 4 o 5 diferentes botes de basura, uno para la basura del café y para la basura de las cáscaras, para la composta, tienen otro bote para el papel, tienen otro bote para el cartón, tienen otro bote para el plástico reciclable, otro para el plástico no reciclable, otro para las cosas de vidrio. Total, era todo un relajo, ya no me acuerdo ni para qué tenían tantos botes de basura. Pero además de tirar las cosas en el bote adecuado, tenías que enjuagar las cosas muy bien, ponerlas a secar muy bien antes de tirarlo en la basura. Esas eran las reglas de su casa. Y nosotros, al estar ahí, teníamos que respetar esas reglas porque así se hacen las cosas. Y te platico esto porque lo mismo ocurre en la familia del Señor. El Señor nos ha invitado a ser parte de su familia y cuando nos adopta en su familia, tú y yo tenemos que conocer cuáles son las reglas de la casa, cuáles son las reglas de la familia de Dios. Y solo tienes que leer el Nuevo Testamento con cuidado. Tienes que leer los evangelios, tienes que leer las epístolas para que puedas comprender las reglas del reino de Dios.
De hecho, si no lees los evangelios y las epístolas, tú vas a seguir en tinieblas en cuanto a qué es lo que Dios espera de ti ahora que eres hijo de Dios. Y cuando leas la Biblia, quiero que lo hagas de una manera especial. Quiero que lo hagas como aquella persona que está tratando de descubrir esas cosas que te van a ayudar a alcanzar la madurez de carácter y a tener un carácter santo, a que puedas emular el carácter de nuestro Padre que está en los cielos. Qué diferente vida, la de un hombre que ama a su esposa con amor sacrificial, que quiere servirla, que quiere cuidarla con un amor puro, con un amor verdadero. Un hombre que guía a sus hijos en el temor, en la instrucción del Señor, que está determinado cuando se trata de honrar a Dios, pero que al mismo tiempo es comprensivo, que al mismo tiempo es paciente con todos los de su casa. Qué diferente vida la de un hombre así. Qué diferente la vida de una mujer que reconoce en su esposo a ese líder que Dios le ha dado para guiar a su familia. Esa mujer que sabe darle su punto de vista sin ofenderlo, sin hacerlo menos, sin menoscabar su hombría, su autoridad, su personalidad, sino que amorosamente contribuye al liderazgo, al gobierno de la casa, con un corazón de amor, con un corazón de servicio, con un corazón de entrega. ¿Qué tal la vida de los hijos que saben que Dios los ha amado tanto, que los puso en un hogar con padres que los aman, que los cuidan, que temen al Señor, que buscan honrar a Dios, que saben estos hijos que las medidas de los padres no son exageradas, ni sobreprotectoras, ni mucho menos, sino que en realidad quieren que sus hijos estén cuidados y que puedan alcanzar los propósitos de Dios para su vida? Hijos que honran a sus padres, hijos que les obedecen con amor, con respeto. El problema es lo que te decía al principio. Sentimos que tenemos derecho a esto o derecho a aquello y no nos damos cuenta que el plan de Dios busca darnos lo que jamás podríamos tener con nuestro propio esfuerzo. Pero creerle a Dios quiere decir que confiamos en Él. Quiere decir que vivimos para Él todos los días de nuestra vida. Así que esta semana, a pesar de que no podamos estar juntos en la congregación, a pesar de que no podamos abrazarnos y orar los unos por los otros en persona, podemos comenzar, hermanos, a ser un ejemplo del amor, a ser un ejemplo de la gracia de Dios en el lugar más importante, en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Mira, yo sé que a veces no es fácil. Yo sé que tenemos a veces familiares que no comparten nuestra fe, pero lo más importante es que Cristo está trabajando, Cristo sabe, Él lo conoce. Por medio de tu ejemplo, por medio de tu testimonio, Cristo está obrando en la vida de toda tu familia, está ablandando sus corazones, está enamorándolos como lo hizo contigo y como lo hizo conmigo, porque así es nuestro Dios. Confiemos en el Señor Todopoderoso y oremos porque esta cuarentena termine pronto también. Pero no olvides ser un reflejo de su gracia y un reflejo de su amor todos estos días. Déjame orar contigo. Padre, yo te doy gracias, Señor, de manera muy especial, porque nos estás dando una oportunidad privilegiada de estar juntos, de aprovechar el tiempo en casa para aprender más de ti, para juntos como familia abrir las Escrituras y poder explorar con más cuidado, con más detalle, las verdades que tú tienes para nosotros, las promesas, las muestras de tu gracia, de tu fidelidad. Te pedimos, Señor, por cada familia que está experimentando angustia, dolor o enfermedad. Señor, que tu brazo fuerte les sostenga, que extiendas tu mano sobre todas nuestras familias, Padre, y traigas salud y traigas protección. Y Padre, que este virus que ha puesto de cabeza al mundo entero, que venga, Señor, bajo el control y que pueda ser erradicado de una manera eficaz. Haz tu voluntad, Padre, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que esta semana podamos seguir en comunicación por medio del internet, ya sea por el Facebook, por el canal de YouTube,
por el WhatsApp. Y si tienes alguna necesidad, por favor no dudes en hacérnosla saber para seguir intercediendo y para seguir ayudándonos unos a otros mutuamente. Que Dios te bendiga y gracias por estar sintonizando esta transmisión en vivo, que de alguna manera nos enlaza y nos conecta a todos por este medio. Sigue nuestras redes y sigamos orando los unos por los otros. Que tengas una bonita semana. Hasta pronto.